La Cumbre de Integración por la Paz Cumipaz 2015, realizada en Santiago de Chile del 3 al 7 de noviembre, giró en torno a 3 tópicos principales: la temática judicial, la educativa y la diplomática, política y parlamentaria. Asuntos que para la Embajada Mundial de Activistas por la Paz constituyen pilares fundamentales en la construcción y fortalecimiento de la paz y la felicidad del ser humano integral y de las naciones. De justicia para la paz a nivel nacional refuerza la obligación de los estados de prevenir, tipificar, investigar y juzgar el delito de genocidio y toda violación grave de los derechos humanos, entre otros crímenes internacionales. El fundamento de la prevención es la educación sobre la base del respeto por el otro es la principal herramienta no violenta para prevenir la barbarie genocida. Muchas gracias. De la Comisión por la Integración de la Paz. La sesión judicial se instaló formalmente con la intervención del presidente ejecutivo de la EMAP y la ponencia Prevención del Genocidio, la ONU y la Corte Penal Internacional en la construcción de una justicia para la paz. Este espacio tuvo como objetivo revisar, promover y proponer la actualización y enmienda de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, del Estatuto de Roma y demás normatividad correlativa para ampliar la protección a otros grupos humanos excluidos de la tipificación del genocidio. La democratización del Consejo de Seguridad de la ONU, de la Corte Penal Internacional, el fortalecimiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la conformación de una red internacional que impulse dichas propuestas a todo nivel. ¿Por qué hablar de felicidad en una cumbre? Todos sabemos que no puede haber felicidad si cada uno de los ciudadanos del mundo no tiene acceso a una justicia pronta y eficaz. Sabemos que solamente habrá felicidad si cada uno de los ciudadanos del mundo tiene acceso a una educación integral, fundamentada en valores y principios éticos, morales y espirituales, dirigida al corazón, al espíritu y al cuerpo de la persona. Y sabemos que solamente podremos alcanzar la felicidad si existen políticas efectivas orientadas al bienestar del ser humano, pero en armonía con la Madre Tierra. Dispuestos a trabajar con esta finalidad, jueces, magistrados, fiscales, procuradores y presidentes de altas cortes de países latinoamericanos, junto con especialistas en derecho penal, de derecho penal internacional y derechos humanos, dialogaron, debatieron y analizaron durante el primer día de sesiones las propuestas planteadas por la EMAP, a fin de realizar aportes para el documento contentivo de Declaración Cumipaz 2015, que fijará el rumbo del trabajo a realizar durante el año 2016 en procura del cumplimiento de los objetivos señalados en la convocatoria. Cuando hablamos de paz, de ideas en pro de la humanidad, estamos pensando no en el presente, sino que en el futuro. Que el tiempo es ahora, el tiempo es de ustedes hoy. Las generaciones venideras les reclamarán y les observarán para ver cuál ha sido su contribución en esta materia. En 3 mesas de trabajo se llevó a cabo la participación de los ponentes, quienes disertaron alrededor de las fortalezas y debilidades del Estatuto de Roma como instrumento de justicia universal, etnocidio, politicidio, democratización del Consejo de Seguridad de la ONU, jurisprudencia e independencia y autonomía de las instituciones. La discriminación es la base del genocidio. No se deben de permitir conductas de carácter de exclusivismo, de discriminación, porque ahí encontramos bases para que se produzca la comisión del delito de genocidio. Como estamos en el mundo implementando o ejerciendo el derecho penal con principio de legalidad, es necesario incluir algunos aspectos que se podrían considerar como delito de genocidio.
Se ha dejado por fuera el atentado contra la cultura de un grupo humano. Y el proceso de aculturación, ese concepto ha quedado flotando en el ambiente cuando se coteja frente al delito de genocidio. Al incluir en nuestro texto constitucional que la dignidad humana es el eje rector de toda actividad pública, ello obliga a respetar la dignidad, a tutelar la dignidad, a impulsar la dignidad de las personas, pero de manera muy preponderante hacer que ese mandato constitucional se cumpla. La dignidad no puede ser objeto de límites. Por eso la diferencia entre dignidad humana desde el punto de vista constitucional y derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no son absolutos, admiten límites razonables según el principio de reserva de ley. Pero la dignidad es intangible, la dignidad no se puede tocar. El abordaje sobre la tridimensionalidad del derecho, la política y la diplomacia marcan la urgencia de actuación en temas como sociedad, normatividad aplicable, el fortalecimiento de los tribunales, la ética y la moral de los que aplican justicia. Teniendo en cuenta la pérdida de prestigio, la Organización de las Naciones Unidas ha sido objeto de diversas críticas de la comunidad internacional con respecto a su eficacia real. Estas son principalmente en relación al Consejo de Seguridad, que tiene un modelo que no más representa la realidad del mundo, tampoco la opinión de la mayoría de los Estados miembros de la organización. Los grupos políticos fueron excluidos de los grupos que pueden ser perseguidos y definidos como genocidio. Toda la doctrina, todos los autores coinciden en asignarle la razón fundamental de esta definición restrictiva de genocidio a el afán de convocar a todas las naciones nucleadas en la Organización de Naciones Unidas. Las leyes, los tratados, las convenciones y los protocolos han definido y prohibido desde los crímenes de guerra hasta el uso de gas tóxico y armas químicas, pero ninguno instauró un sistema que contemple a los individuos responsables penales de las violaciones más serias del derecho internacional humanitario, sino hasta la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en 1998. Muchas naciones están reconociendo el primer genocidio perpetrado, en el cual Hitler dijo: podemos ir adelante con el judaísmo porque ¿quién se acuerda de los armenios? Y por eso también se cumplen 80 años por la inactividad internacional, por la comunidad jurídica, política y diplomática o educativa de las tristemente leyes raciales de 1935. Los expertos contribuyeron con sus aportes en la construcción del documento conclusivo de la sesión judicial que hizo parte de la declaración final de la CUMIPAS 2015. Digno que nos acordemos en este acto de aquellas personas que fueron las víctimas de todas esas instituciones que hemos hablado y que hemos debatido, de genocidio, de un estatuto inconcluso, de una corte que no puede todo. Tenemos víctimas de aquellos. Tenemos que hacer todo el esfuerzo para el juzgamiento, para la sanción de los que son responsables, para la solución que no lo son, que también hay algunos, y esto es la garantía de no repetición. La responsabilidad de los estados en el desarrollo humano, los países receptores de migrantes son los países que mayor desarrollo han tenido, tienen una responsabilidad internacional de asistir a los países en vías de desarrollo. Saramago decía en su momento que en un futuro Europa sería invadido por los miles de hambrientos que ellos mismos provocaron y hoy lo estamos viendo, parecía una profecía. Una vez que tengamos un tratado comunitario, un tratado vertical, de orden penal que defina 15 delitos de lesa centroamericanidad que nos están perjudicando y minando nuestra democracia que tanto nos ha costado. Sesión judicial. La sesión judicial coincidió en afirmar que el delito de genocidio requiere del principio de legalidad, del trabajo de los organismos encargados para el juzgamiento y la educación como fundamento de la prevención. Y ya damos por concluida la sesión de